Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén bien. Antes meditamos sobre la consolación de Jesús. Hoy vamos a meditar sobre perdonar con esta palabra. San Mateo capítulo 18, versículo 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro le preguntó a Jesús así: ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Después de recibir la salvación, los salvos podrían cometer el pecado contra otros hermanos, ¿verdad? En ese momento, ¿qué tienen que hacer? Jesús dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Quiere decir que los salvos deben perdonar a los hermanos continuamente. San Mateo capítulo 18, versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Jesús explicó un ejemplo para eh, explicar sobre perdonar. Había un siervo que tenía la deuda de 10,000 talentos. Un talento es dinero que corresponde a 6,000 denarios. Un denario es jornal de un adulto por un día. Entonces, para ganar 10,000 talentos, más o menos, un siervo debe trabajar por 200,000 años. Él puede trabajar 200,000 años para ganar 10,000 talentos. Él no puede. 10,000 talentos es muchísimo dinero. Actualmente, él no puede ganar 10,000 talentos en su vida. Él va a morir. Es imposible. Él no puede pagar 10,000 talentos. Por eso, su señor de aquel siervo tuvo misericordia de él, lo soltó y perdonó la deuda de su siervo. ¿Qué significa esto? Nosotros teníamos la deuda de muchísimo pecado. Por eso Jesús ha pagado nuestros pecados. ¿Por qué? Nosotros no podemos pagar nuestro pecado. Dios perdonó nuestro pecado eternamente y gratis. San Mateo, capítulo 18, 28, 33, 34. Pero saliendo aquel siervo, halló a un de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Pero aquel siervo no perdonó la deuda de su consiervo, que le debía 100 denarios. 100 denarios es poquito dinero. Su consiervo puede ganar 100 denarios por 100 días.
su consiervo puede pagarlo suficientemente. Pero aquel siervo hizo así. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Eres aquel siervo, eres su consiervo. Aquel siervo no perdonó la deuda pequeña de su consiervo, aunque él fue perdonado de su deuda de 10,000 talentos. 10,000 talentos son mucho más grandes que 100 denarios. Pero aquel siervo no perdonó la deuda de su consiervo. Y además él echó su consiervo en la cárcel hasta que él pagara la deuda. Su señor llegó a saber esto y dijo así: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Su señor se enojó y entregó a ese siervo a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Qué significa este contenido? Los hermanos podrían cometer el pecado un poco contra nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que perdonar ese pecado. Es porque nosotros también fuimos perdonados de nuestro pecado. Si los salvos no perdonan a otros hermanos, ¿qué pasaría? Dios también no los perdonará. Como Dios nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a otros hermanos. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Los salvos podrían tener queja contra otros, pero la Biblia dice perdonándoos unos a otros. Tenemos que perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. Jesús perdonó el pecado de Pedro. Aunque Pedro negó a Jesús 3 veces, Jesús perdonó el pecado de Judas Iscariote. Aunque Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 piezas de plata, Esteban perdonó a los judíos. Nosotros también tenemos que perdonarnos unos a otros, como Jesús nos perdonó. Entre un matrimonio, esposo tiene que perdonar a su esposa para orar a Dios correctamente. Hoy hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos pronto.